Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. ¿Qué te parece el siguiente título? Apacienta a mis ovejas. Es el título de la lección de este nuevo trimestre. Es la invitación que Jesús le hace a Pedro. Y esta es la invitación que el Señor puede hacer también a cada uno de nosotros. Así que emprenderemos una aventura en el estudio de la palabra de Dios que sin duda traerá grandes resultados para tu vida espiritual. Así que quédate con nosotros, no solo hoy, sino todo este trimestre en el estudio de la palabra de Dios. Bienvenidos a la Escuela Sabática, me da mucho gusto saludarles, ahora desde la Sala Taylor de la Rectoría de la Universidad de Montemorelos, y es un placer darles la bienvenida para estudiar la lección número 1 del nuevo trimestre. Apacienta mis ovejas. Estaremos estudiando la primera y la segunda carta de Pedro. Pero antes de iniciar, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en nuestro estudio. Voy a empezar por mi lado derecho, como es costumbre, izquierdo en sus pantallas. Hola, mi nombre es David Inda, soy estudiante de la licenciatura en Teología, voy en mi segundo año de carrera. Bienvenido, David, un Gracias, gusto tenerte pastor. aquí. Gracias. De mi lado izquierdo. Un gusto, mi nombre es Daniel Muñoz, estudio el cuarto semestre de la Universidad de Teología en la Universidad de Montemorelos en la carrera de Teología. Bienvenido, Daniel. Mi nombre es David Hernández, estudio también Teología, estoy en el tercer año. Bueno, ahora tenemos estudiantes de teología que sin duda nos van a ayudar a enriquecer el estudio de la lección de esta semana. ¿Qué te parece, David, si nos guías en oración para iniciar el estudio? Correcto, bueno, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Habremos de iniciar el estudio de tu palabra, te agradecemos por la oportunidad que tenemos y suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe de tal forma que no solamente entendamos, sino también aceptemos y vivamos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nos toca estudiar estas 3 lecciones, 2 cartas muy interesantes de uno de los personajes más reconocidos del Nuevo Testamento, Pedro. Pedro, ¿quién no se ha identificado con él? De hecho, es una de las preguntas y comentarios que aparecen en la lección en algún momento de nuestras vidas. Y pues yo creo que sería interesante hacer un pequeño perfil, ¿no? Si vivieran nuestros tiempos, ¿cómo describiríamos el perfil de Pedro, verdad? Definitivamente Pedro tiene un antes y un después, antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Aún así, cuando estaba en ese proceso que convivía con Jesús, él tuvo muchos errores. ¿Qué podemos hablar del antes de Pedro? Híjoles, yo creo que sin demeritar a ningún grupo de personas, si pudiéramos comparar a Pedro, creo que sería una persona, ¿cómo decirlo?, con un trabajo sencillo, pero que estaba acostumbrado al trabajo rudo, físico, pero rudo, ¿no? A la aventura. Sí, a la aventura, a la fuerza, en ese caso, como era pescador, a la fuerza del mar, a enfrentarse a problemas. Así que yo creo que era una persona activa, no se quedaba sentado pasivamente, como pudiera haber pasado con otros personajes de la Biblia u otros apóstoles. Creo que él era una persona que le gustaba mucho el trabajo. Mucho el trabajo, sí, Daniel. Sí. Sobre todo una persona muy conocida por sus impulsos, muy impulsiva, siempre tomando la delantera, siempre hablando antes de los demás, incluso tal vez antes de pensar, pues él hablaba. Entonces nosotros vemos en algunos pasajes que podemos ver justamente esta característica de Pedro que lo caracterizaba. Sí, y Jesús siempre estuvo, vamos a llamarlo de esa manera, arreglando los problemas que Pedro hacía. Y el último problema que todos recordamos es cuando le corta la oreja a Malco. Entonces, ahí vemos que Jesús le dijo que no, que esa no era la manera, y Jesús curó a este siervo. Entonces, Pedro siempre también, aparte de que decía cosas, hacía cosas que éste no debía. Entonces, definitivamente Jesús era una persona muy paciente, porque pienso yo que a lo mejor hemos tenido personas o amigos como Pedro y no tenemos paciencia. Aparte de ver esto, también tenemos que especificar que la paciencia para los amigos de esa manera es importante, porque si Jesús tuvo paciencia sobre Pedro,
que nos cuesta a nosotros tenerla también. Sí, de hecho, una de las partes de la lección menciona que él no solo tuvo la oportunidad de experimentar el perdón, sino también la transformación, Del perdón. que eso es algo muy importante para todo creyente. ¿Qué otra cosa pudiéramos añadir del Pedro antes? ¿Cuál era su nombre? Sí, es muy probable que Pedro haya tenido un poco de contacto, digamos, con la cultura griega, porque él vivía en la parte norte de Palestina, cerca del mar de Galilea. Y esa región, desde muy temprano, casi desde el tiempo del profeta Isaías, perdón, era una región que había sido influenciada o tenía flujo de personas griegas, en fin. Así que no era específicamente un ignorante, Pedro, en el sentido de, tal vez no tenía una educación formal, pocas personas lo tenían en el tiempo de Jesús, pero sí era una persona que conocía un poco el mundo, ¿no? Y probablemente de ahí se derive el hecho de su nombre, ¿no? De Petros, aunque Jesús al principio menciona su nombre Cefas, que es en arameo, que era la lengua que se empezó a hablar después del exilio, ¿no? Muchas veces en la Biblia cuando escuchamos hebreo en realidad se refiere al arameo. Y su nombre en sí, como ya se ha sabido, refleja ciertos rasgos de su carácter, ¿no? Los judíos generalmente colocaban nombres a los hijos hasta que comenzaban a ver ciertas características en ellos, de tal forma que su nombre pudiera reflejar un poco cómo era el muchacho, los impulsos que tenía, hacia dónde iba. Entonces, vamos a suponer, no estoy seguro, pero vamos a suponer que parte de su nombre reflejaría el carácter duro que él tenía. Y las convicciones fuertes. Sí, aparte él también menciona la lección y en la Biblia que cuando le lanzaba una pregunta directa a los discípulos, el primero que respondía era él. Cuando Jesús preguntaba, más adelante lo vamos a ver, de quién es el Cristo, el que ustedes les dice, hablando a los discípulos, el primero que habla es Pedro. Entonces podemos decir que Pedro era el portavoz de los discípulos, de los 12. ¿Qué nos habla la Biblia de su posible estado civil? Pues dice que era casado, definitivamente. Entonces, tiene una característica interesante, ¿no? Y yo creo que sí es muy importante, ¿no? Porque el hecho de que sea una persona, que pensemos que era una persona dura o ruda, sí lo fue, y que ahora la Biblia también nos da información de que tenía una esposa, que tenía una suegra que vivía con él. No estoy seguro si anteriormente las suegras vivían también con los yernos, o si eran familias extendidas, no recuerdo. Pero nos habla un poco también de que no significaba de que ignoraba a su familia, sino que era una persona también me parece a mí, hogareña, ¿no? Otra cosa que a veces se nos olvida mencionar es que siendo un pescador, pudo él tener habilidades de negociador también, ¿no? Porque tienes un producto que tienes que vender y pues tienes que aprender a... Tienes que saber llegarle al cliente. Claro. Sí. Y no solo eso, también era una zona muy comercial, así que sin duda pues él hablaba más de un idioma. Como comerciante pues tenía que tratar no solamente con personas judías, sino también de otras personas que tuvieran otros lenguajes, así que podríamos decir que también era una persona que hablaba varios idiomas. Y la Escritura lo presenta en la parte del domingo, nos señala 4 pasajes que cada uno va enriqueciendo al otro, ¿no? Mateo 4:18, Marcos 1:16, Lucas 5, 1 al 11, y el Señor le hace un llamado. Un llamado que pues es algo extraordinario, como el Señor, leo la parte que aparece en Mateo capítulo 4, versículo 18 y 19, dice: pasando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Una frase poderosa que trasciende hasta nuestros días, que conmueve corazones, que llama a tomar decisiones, que impulsa a quien en algún momento se sintió derrotado, pero al escuchar la voz de Jesús, es algo maravilloso, escuchar la voz de Jesús,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, David. No estoy seguro si Pedro, no digo que no, pero no estoy seguro si Pedro entendió plenamente lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Pero Jesús prácticamente está aquí anunciándole a Pedro y a sus discípulos el propósito que él tenía, ¿no? Y eso nos da cierta esperanza, por lo menos a mí, ¿no? Porque no siempre somos las personas ideales, por ejemplo, para un puesto. Y se ha dicho, ¿no? Dios no busca específicamente a alguien que tenga el perfil completo para eso. Dios espera la disposición y una vez que has aceptado la invitación, Él realiza los cambios que son necesarios. Y lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, que también es otro ejemplo de cómo Dios logra transformar a las personas. Y más adelante vamos a ver precisamente a este hombre que en ese momento, cuando llega Jesús, está pescando en el mar. Lo vamos a ver predicando ante cerca de 3,000 personas. Lo vamos a ver. A mí me llama la atención cómo el Evangelio de Lucas, David, enriquece este llamado, ¿no? Aparece lo que conocemos como la pesca milagrosa, donde, bueno. Sí, pues es importante entender este contexto que en los otros 2 evangelios no se menciona acerca de que pues Cristo menciona que le dijo a Pedro que lo de llevar a través de su barca para que empezara a predicar con las personas. Aquí vemos como que ya había algo de confianza entre estas 2 personas, entre Jesús y Pedro, para decirle, está bien, acepto, te llevo en mi barca y vamos. Y una vez que empieza a predicarle, yo pienso que las palabras de Jesús empezaron a penetrar el corazón de Pedro y miró algo diferente en él. Entonces una vez más adelante se menciona, Pedro, echa las redes sobre el agua. Y Pedro pues era un pescador pues de varios años, me imagino, y Jesús era un carpintero. Ahora vaya, que alguien de otro oficio te diga lo que tienes que hacer en tu trabajo, que eres especialista en esto. Francamente, como seres humanos decimos, no, porque yo sé más que tú. Pero Pedro confía, Pedro escucha la palabra de Dios y dice, en él hay algo diferente, yo creo que tengo que hacerle caso. Sí, aquí nosotros podemos leer en el versículo 5, podemos decir que Pedro sabía de Jesús ya. Le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red, Daniel. Sí, justamente él ya tenía un conocimiento previo, él ya había estado escuchando acerca de Jesús, porque si no, pues de otra manera no lo hubiera echado. Incluso dice, pues más en tu palabra denota confianza. Y gracias a esa confianza, a esa fe que él tuvo, a pesar de que, como menciona David, pues Jesús era un carpintero y él era la persona de experiencia, podríamos decirlo ahí, porque él era el pescador. Él tuvo fe en Jesús y recibió un gran resultado. Si él no hubiera demostrado esa fe, esa confianza en Jesús, él no hubiera visto el milagro que Dios tenía preparado para él, que Jesús tenía preparado para Pedro. Entonces, esta pesca milagrosa pues se hace después de un acto de fe realizado por Pedro. Y no solamente este es el milagro, sino lo que trae el milagro. Porque cuando Pedro ve el gran milagro, pues él reconoce a Jesús como Dios. Y este momento, el reconocer a Jesús como Dios, pues es un momento que vino después de haber demostrado su fe, después de haber aventado las redes, y es un momento que Jesús le otorgó en ese. Me llama la atención lo que aparece en el versículo 8, la reacción de Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y entonces el Señor le dice, no temas. Versículo 10, en la parte final, desde ahora serás pescador de hombres. Y el versículo 11 menciona, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar para hablar un poco de estas expresiones que aparecen en el capítulo 5 de Lucas. No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria.
Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos dando el repaso, el estudio de la lección número 1 de este nuevo trimestre, Apacienta mis ovejas, que estará enfocada en la primera y en la segunda carta de Pedro. ¿Cómo puede ser que alguien que aparentemente lo tiene todo se da cuenta de su gran necesidad y deja todo y sigue al único que puede suplir todas las necesidades? Esto fue una bonita experiencia de Pedro, porque fue una combinación de fe sencilla, práctica, y una obediencia completa al seguirlo, al hacer lo que Él le manda. Entonces, una vez que tú te encuentras en los caminos de Dios y que convives con el Cristo, te das cuenta de cuán pecador eres y qué necesidad tienes de Él. Yo creo que la experiencia de Pedro, al igual que la experiencia de Moisés cuando se encontró en la zarza, de Isaías, de Jeremías, de Job, encontrarse, digamos, con Dios, con Jesús, o tener esa revelación de Dios, esa revelación de Jesús, hace que de pronto uno se dé cuenta de tal y como eres, ¿no? Que probablemente pienses de ti las mejores cosas, como el apóstol Pablo decía, ¿no? Yo pensaba que era lo mejor que había en el mundo. Pero cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta de que era indigno y surge entonces esa necesidad, se despierta esa necesidad y dices, tengo que dejar esto y tengo que seguir. ¿Quién pone esa necesidad, Daniel? Yo creo que más bien lo pone Dios, pero es a través, después de un encuentro con Dios. Este temor que Pedro tuvo es un temor muy natural, porque nosotros lo podemos ver en Jacob, lo podemos ver en las diferentes personas que tuvieron un encuentro con Dios. Es un temor reverente de no soportar la presencia de Dios, porque se puede ver tal y como Él es. La luz de Dios, el encuentro. Es como si te descubrieran quién eres, exactamente, tal y como eres. Exactamente. Porque a veces nosotros como seres humanos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de actuar, tratamos de ocultar algo. De aparentar algo. Sí, y la escritora Elena de White, en su libro Camino a Cristo, lo menciona de una manera muy claramente. Entre más cerca nosotros estamos de Dios, más nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Él. Entre más lejos, pues más perfectos nos vamos a ver, mejor nos vamos a sentir, porque no nos estamos viendo en nuestra correcta perspectiva. Pero entre más cerca estamos de Dios, pues más nos vemos como somos y más reconocemos la necesidad que tenemos. Y esto fue lo que le pasó a Pedro. Entonces el Espíritu Santo está trabajando, Dios está trabajando a través de su Espíritu Santo con todos, tratando, como Pedro lo dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al estudiar esta lección, se llegaron a mi mente dos cosas que en lo personal se me hicieron interesantes. Cada uno de nosotros, antes de entrar a teología, en el caso de un servidor, ya estoy como pastor sirviendo, ustedes ya están practicando en sus iglesias, muy pronto ya van a estar a cargo de ellas. ¿Y qué cosas no quisiéramos, no? Tener, o qué habilidades no quisiéramos tener para cumplir nuestra labor, nuestro ministerio? Pero en el caso tuyo, pues tú estabas estudiando aeronáutica, tú hiciste otras cosas antes, me imagino que tú también, y en algún momento, pues si te gustaba mucho el fútbol, ¿quién no diría, quisiera meter 10 goles, ¿no? O quisiera tener la habilidad de jugar 3 partidos, o el que es comerciante, quisiera vender toda la mercancía que tengo. Yo en el trabajo que tenía, también yo tenía de pronto deseos, que no pase esto, que suceda esto otro. Pero imagínate un pescador. ¿Qué pescador no quisiera llenar su barca hasta el tope? Que tendrías que pedir, que tuvieras que pedir ayuda para poder sacar lo que tenías ahí. Y si tu labor era trabajar en el agua, pues en vez de utilizar la barca, poder caminar, ¿no? Y esto parece, nos presenta en el perfil de Pedro el momento cuando él pidió caminar sobre el agua. No es atrevido a veces, pero ¿qué me pueden decir de esta parte que en lo personal es muy interesante, ¿no?
Híjoles, esta es una historia un poco, ¿cómo decirlo? Muy impresionante, ¿no? Porque de pronto Pedro está acostumbrado a las tormentas, ¿no? Probablemente esa tormenta fue fuera de serie para él. Y de pronto aparece una figura ahí en su horizonte, frente a ellos, que no sabe reconocer y luego tiene alguna duda por allí y no sabe si es o no Jesús. Entonces dice, si eres tú, dime que yo salga de la barca y que vaya. Y Jesús le dice, bueno, que venga, ¿no? Y aún con ese diálogo quizás interno de eso, ¿no? Decide que es, y se baja de la barca y comienza a caminar, ¿no? No sé, no me cuesta ponerme en los zapatos de Pedro, para poder entender, digamos así, qué estaba pasando en su mente para tomar esa iniciativa, tomar esa invitación, no solamente de seguir a Jesús como un pescador, sino en ese momento de pararse sobre el agua y caminar hacia lo que Jesús hacía. Hay algo muy interesante, ¿no? Dios busca al ser humano para suplir todas sus necesidades. La mente humana es muy compleja. Tantas cosas que hay que hacen que las personas reaccionen de diferentes maneras. Pero cuando nosotros tratamos de comprender a la persona, de dónde viene, cuáles son sus luchas, cuáles son sus sueños, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pues entendemos un poco más el plan maravilloso que Dios tiene para cada ser humano. Encontramos a Pedro ante una necesidad de trascender. El Señor lo llama a cumplir una misión, la más importante, y es la misión que todos debiéramos de realizar en cualquier esfera que nos encontremos, en cualquier empleo que desempeñemos, estando en casa, estando en el trabajo, en el lugar donde estemos. El Señor nos llama a todos a ser pescadores de hombres. Pero ahora encontramos una situación de temor, Y una cosa es que de pronto yo te pida a ti, Daniel, me gustaría que realices esta labor, y vas y tú la realizas, ¿no? Pero una cosa es decirte, te acompaño en medio de tu temor más grande. Y Pedro tenía que entender que Jesús está con el ser humano en los momentos más simples de la vida como en los momentos más complejos. Y es ahí donde ve a Jesús. ¿Qué no dice uno cuando tiene temor? De hecho, hasta los estudiosos de la mente dicen que ante un peligro el ser humano o pelea o huye. ¿Y qué cosas a veces no hacemos o no decimos cuando estamos en una crisis? El miedo es una emoción primaria, casi de supervivencia, por así decirlo. Era normal que ellos estuvieran gritando, dando voces de miedo, dice la Biblia específicamente, ante una tormenta. Pedro fue una gran confesión de fe para con Cristo, de que le pidiera caminar sobre las aguas, y Cristo lo reconoció. Es por eso que le dijo, ven. Y hubiera estado más sencillo, claro, si el lago hubiera sido en bonanza, si estuviera calmado. Pero estaba en una tempestad, en una tormenta. Para que un pescador diga y empiece a gritar de miedo, yo pienso que realmente sí era algo muy fuerte. Pero Pedro, a pesar de todo eso, a pesar de yo me imagino ver en lo lejos una silueta entre las olas y la lluvia, él se percató que era su maestro y reconoció su voz. Entonces, una vez que reconoció su voz, dijo, si eres tú, maestro, manda que yo salga de la barca y camine sobre ella. Hasta que cuando empezó a salir, todo iba bien, pero después vemos que Pedro quitó la vista y se dio cuenta de dónde estaba y de las circunstancias que humanamente se viera como que imposible, y perdió su vista del maestro, pues se hundió. Estamos por concluir la lección y nos quedamos ni a la mitad. Es tan rica esta lección, la verdad. Estamos cuando... Esta lección, presenta cuando Jesús niega al maestro. Cuando Pedro niega al maestro. Perdón, cuando Pedro niega al maestro. Y confiesa también que Jesús es el Cristo. Brevemente, en el poco tiempo que nos queda, David. Yo creo que estas dos experiencias de Pedro marcaron su vida hasta el punto de que
pareciera ser que hay ciertas reflexiones de estos dos eventos en sus dos cartas que vamos a estudiar durante el trimestre. Y finalmente Pedro, no solamente, aquello que escuchó con Juan el Bautista en sus primeros años, poco a poco Jesús va revelándose ante él y él va reconociendo quién es Jesús, reconociendo que es su maestro y decide no solamente seguirlo como pescador, sino entregarle su vida. Creo que la parte más importante de la vida de Pedro es aquella cuando negó a Jesús, de pronto observa y Jesús lo perdona. La declaración que nosotros conocemos de Pedro, cuando él declara que Jesús es el Hijo de Dios, es la declaración que él hizo, ya lo había hecho anteriormente en la pesca milagrosa. Él reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y lo vuelve y lo recalca en este otro episodio. Pero quisiera terminar con el comentario de que si Dios lo llamó a Pedro para que caminara sobre el agua, lo llamó no para que se hundiera, sino lo llamó para que llegara a Jesús. Y si nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado para que terminemos. No nos llamó para que nos hundamos, no nos llamó para que perezcamos, sino nos llamó para llegar, para que cumplamos lo que Él nos ha dicho. Y justamente en el mandato viene la promesa. En el mandato siempre viene la promesa de su ayuda. Gracias, Daniel. Sí, David. Yo me quedo con esto de Pedro. Que Pedro, cuando estaba en el Getsemaní, Cristo no oró con él. No estuvo pendiente de él. La escritora Elena de White, en el Deseo de todas las gentes, dice que si hubiese orado, no hubiera negado a su maestro. Pero no oró, cayó. Entonces, en su carta, más adelante, me dice, velad y orad, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, Pedro, en primera persona, se dio cuenta que la oración y velar en el estudio de la palabra de Dios son importantísimos, porque si no, en momentos de dificultad, tú no puedes salir adelante o victorioso en esas pruebas. Entonces él se dio cuenta de que la oración para con Dios y el estudio son importantes en la vida del cristiano. Yo le creo a Pedro. Bueno, la vida de Pedro sin duda es una vida extraordinaria de un ser humano como tú y como yo, con aciertos y con errores, pero a quien el Señor llamó, le dio una misión, lo acompañó y le dice a él, apacienta mis ovejas. Lo mismo puede hacer el Señor en tu vida y en mi vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Que el Señor te bendiga.